tardes. ¿Conoce usted la realidad de su país? ¿Sabe lo que pasa por fuera de su casa? Me encuentro acá en el barrio Los Alpes de la localidad Ciudad Bolívar, caracterizado por ser uno de los principales barrios de invasión de nuestra ciudad. Y hoy quiero contarles la triste historia de la familia González, víctima del desplazamiento forzoso y del conflicto armado del país. Acompáñenme. Vení, y háblame un poco más de cómo fue el proceso de ocupación de la casa. ¿Fue difícil? ¿La encontraron rápido? No, mijita, ¿por dónde empiezo? Eso fue hace unos años cuando por todo este tema de la violencia nos sacaron de la casita y nos tocó venirnos a vivir acá a Bogotá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esta ciudad es muy grande. Los animalitos. ¿Dónde vamos a dormir? La casita. Ay, papi, estoy más aburrida acá. Porque reina, no la está pasando rico. Pues yo sí paso rico, pero ya me hace falta la casita, la familia. Ya tengo ganas de volverme a Colombia, papi. Pero a usted no le gusta todo esto. Pues es que esto sí es muy bonito, pero yo ando como todo triste últimamente. Pues ya creo que es hora de volver a casa. No, pues reina, usted sabe que conmigo para las que sea. Bueno, papi, nosotros nos vamos para Colombia. Nos vamos. ¿Qué es la prescripción? La prescripción, según el artículo 25.12 del Código Civil, es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Hay dos clases de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. Según la Ley 791 del 2002, se puede ver que la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribente o por sus acreedores o cualquier otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir las cosas comerciales ajenas mediante la posesión, el transcurso del tiempo y demás requisitos de la ley. Es un modo por excelencia originario para adquirir a título singular y a título gratuito, es decir, que no implica para el poseedor un gravamen o sacrificio económico. Además, es un modo de adquirir por pacto entre vivos, esto implica la vida del sujeto. Los requisitos para la prescripción adquisitiva son, en primer lugar, que los bienes objeto de posesión sean comerciales ajenos. Las cosas no comerciales, las propias, los derechos personalísimos, los políticos y las cosas indeterminadas no pueden adquirirse por prescripción. En segundo lugar, que sea una posesión material sin interrupción, es decir, que no haya habido obstáculos naturales o civiles. Finalmente están los requisitos de tiempo y los requisitos de ley. Estos últimos dependen del tipo de prescripción. En la ordinaria, un justo título y la buena fe. En la agraria, un corpus especializado y en la extraordinaria, la ausencia de un justo título y buena fe. Para nuestro caso, vamos a tratar la posesión irregular, que conduce a una prescripción extraordinaria. El término es de 10 años para todo tipo de bienes. Ay, no, papi, llegamos. Al fin, reina, al fin volvemos a la casa. ¿Qué es esto? ¿Hay gente adentro? ¿Quién es esa gente en nuestra casa? No, mi amor, llama a la policía y sacamos a Sáquelo, las ratas. sáquelo, mi amor. ¿Y ustedes qué hacen acá? Bueno, hoy estamos aquí con el abogado doctor Carlos Tejero de la Universidad de los Andes, que va a darnos algunas precisiones conceptuales y su idea general sobre el tema de la vivienda urbana, pero sobre todo de los barrios de invasión. Doctor Carlos Tejero, bienvenido. ¿Considera usted que son las figuras jurídicas que podrían aplicarse para la formalización o la adquisición del dominio de estas personas sobre las viviendas que en este momento están ahí? Bueno, pues yo creo que son varias, porque el fenómeno de la invasión es de una complejidad alta. No es atribuible a una sola razón o a un solo fenómeno. Yo diría que el tema tiene que ver mucho con cuestiones de orden social, como por ejemplo los cordones de miseria derivados de las invasiones de los desplazados o por desplazamiento. Otro, lo que se denominó en los 80 y en los 90 los famosos urbanizadores piratas, que en los 80s y 90s causaron un estrago enorme en la zona de Bogotá y en muchas otras ciudades. Otra sintomatología, otro problema legal distinto,
es el de lo que se denomina la normalización de titulación o normalización por titulación masiva. Y finalmente otra cuestión distinta es la pura invasión, la usurpación del espacio público por parte de particulares en general. Entonces, existen cascos urbanos como Bucaramanga, Neiva, Barranquilla, Bogotá fundamentalmente, en donde se han venido dando unos asentamientos por desplazamiento, que son grupos humanos de vivienda altamente volátil, cartón, carpas, una vivienda profundamente volátil, cuya razón de ser, cuya función fundamental es lograr un modo de vivir hasta tanto se logre una solución del cómo devolverse a sus sitios de origen. Muy distinto a quien de manera subrepticia y acudiendo a toda suerte de triquiñuelas legales se apropia de unos lotes en compañía de otros cómplices. Y muy distinto de aquel que compra de buena fe al pirata, al urbanizador fraudulento, que le vende sin los títulos correspondientes o con toda suerte de vicios en lo que tiene que ver con la titulación. Entonces, ¿a cuál nos vamos a referir? Creíamos importante referirnos sobre todo al tema inicialmente de los desplazados, porque creemos que el Ministerio debe tomar medidas que garanticen con la nueva ley de víctimas y restitución de tierras no solo el regreso a sus tierras, sino de los que no lo deseen, bien por miedo, bien por otras circunstancias, que puedan quedarse de manera legal en estos sitios que han habitado y ocupado. ¿Cuáles considera usted que podrían ser las soluciones que provengan del Ministerio? No, pues usted tiene en cuenta que las Naciones Unidas le ha advertido al país, a Colombia, que está en mora de decretar la emergencia humanitaria por el solo hecho del desplazamiento, habida cuenta que tenemos aproximadamente 3.200.000, 3.300.000 desplazados, que de por sí configuran un elemento de emergencia humanitaria. Pues las soluciones no son únicas, son soluciones muy complejas, son soluciones que requieren interacción de distintos frentes. Por ejemplo, el tema del desplazamiento es más complejo en el regreso que en la salida. Todos sabemos que los problemas derivados del abandonar las tierras son mucho más complejos cuando se pretende reinsertarlos o retrotraerlos a sus lugares de origen que cuando simplemente salen. De tal manera que una cosa es la solución al desplazamiento, que es un tema que le interesa a las políticas de Estado, las políticas públicas y al modelo democrático, y otro muy distinto, el problema de la vivienda del desplazado. Porque el problema de la vivienda del desplazado, en mi criterio, no puede ser una solución de vivienda estructural, porque sería tanto como patrocinar el desplazamiento desde las políticas de vivienda. Las políticas de vivienda deben ser de orden transitorio, puramente temporal, de tal manera que no se rompan los nexos del desplazado con su sitio de origen, porque de otra manera sería garantizar que el desplazamiento echa raíces en la ciudad. Error profundo. En segundo lugar, está por discutirse si esos cordones de desplazamiento deben ser absorbidos o no por los cascos urbanos. Por ejemplo, el caso de Chía, el caso de Zipaquirá, en donde existen cordones de desplazamiento que no se ha decidido si deben ser absorbidos por el casco urbano o no. El caso de Bucaramanga. Algunos dicen que el tema de que los cordones de desplazamiento deben ser absorbidos dentro del casco urbano y que para eso es necesario montar grandes políticas de urbanización para estratos 1 y 2. Yo creo que no. Creo que es más importante buscar y fortalecer políticas públicas de retorno y no políticas públicas de permanencia. Muchas gracias, doctor Carlos Tejero, sí, estoy muy amable por darnos. 2, 3. Les tenemos una sorpresa a la familia González, acompáñenme a la puerta.
Familia González, les tenemos una muy buena noticia. La casa es de ustedes. ¡Mi hijo, la casa es nuestra! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, mira, ya por fin vamos a hacer esto feliz. Se la merece. Lo que acabamos de ver es solo una pequeña muestra de la triste realidad que aqueja a miles de familias a diario en el país. El final de la historia de la familia González es uno de los pocos finales felices que existen en Colombia. Los 11 años que habitaron el lugar fueron necesarios para obtener el derecho de adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. Pero esto puede ser considerado un golpe de suerte de una parte de esta familia, porque unos años menos de habitación y no habrían corrido con la misma suerte. Hubiesen corrido con la suerte de un centenar de familias desplazadas en Bogotá y en el país, quienes sin más remedio que el de buscar refugio por la violencia, se ven en la necesidad de ocupar terrenos baldíos para luego, cuando ya se han instalado y medianamente acomodado, llegue el dueño y la policía a sacarlos. Como no han habitado el lugar por más de 5 años, no se les puede adjudicar el bien.